Gracias, maestro. Un gusto saludarles. Gracias. ¿Cómo va su garganta? ¿Perdón? ¿Cómo va su garganta o qué era la afección que tenía? No, ya recuperado por completo, Fernando. Qué, Muchas gracias por preguntar. qué bueno, maestro. Ya la semana pasada todavía traía un poquito algunos estragos, pero ya, digamos, ahora sí ya me siento del otro lado por completo. Qué bueno. Muy amable, muchas gracias. Pero Oigan, Tequila hace milagros. así es. Eh, pues ahora sí, vamos a entrar entonces en materia con la sesión del día de hoy. Una disculpa por este pequeño, por esta digresión. Pero bueno, entramos ahora sí en materia. ¿Qué se acuerdan de lo que en la sesión anterior? ¿Con qué se quedaron de la clase pasada? 53 y debe Un micrófono abierto que por ahí se nos está filtrando el sonido. Ahora sí, invitarles pues a que me comenten con qué se quedaron en la sesión pasada, qué tema les resultó atractivo, relevante. Los espacios virtuales se me son muy interesantes a mí. De acuerdo, Gerardo. Muchas gracias. ¿Alguno en particular que le Bueno, haya... Sí, yo, yo soy, como le decía en un correo anterior, yo estoy inscrito en Ciudad Visual como miembro. Y a mí me encanta mucho el turismo. Y pude darme cuenta que a través el Vimeo, todos ellos, pues se va diferenciando la forma hasta de ver las cosas para más interés para uno. A mí se me hace muy interesante todos estos espacios virtuales porque aparte va generando más interés y más forma de conocer a más gente, a más personas, a más lugares sobre todo. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, su compañero Gerardo nos habla de TripAdvisor, esta página que nos permite conocer reseñas. Y si bien es cierto, este fue un tema que tratamos de manera un poco tangencial la clase pasada, en realidad fue de hace 2 semanas, que fue la última vez que nos acompañó Gerardo. Exacto. Así es. La clase pasada, para poner un poco de contexto, empezamos a hablar de las redes sociales en línea. No sé si recordarán por ahí un poco que hicimos un balance sobre las bondades, los riesgos. Y bueno, TripAdvisor es una red social, quizá de estas que llamamos verticales, muy acotadas a tratar en este caso es los viajes. ¿Alguien que nos quiera compartir, no sé, alguna de las recomendaciones de qué deberíamos o qué no deberíamos hacer en las redes sociales cuando interactuamos? No hace falta que revisen el manual, no hace falta que se vayan a la presentación, algo que les haya quedado así más significativo. Lo de no compartir muchas cosas en las redes, ¿no? De que cuando salimos de viaje, poner la casa en sí, yo me imagino, o sea, que si tienes carro, cómo está tu casa, ¿no? Por dentro también, no, no, muchas cosas de esas. Exacto, quizá no tan estricto, Gaby, o sea, usted podría a lo mejor sí compartir que anda de viaje, lo recomendable es no exponerse tanto, ¿no? Por ejemplo, si se va a ir a Europa, quizá conviene que comparta las fotos hasta que regrese, para que Ajá, hay por ahí un tercero viendo, pues no esté imaginando, va a estar unas 2 o 3 semanas sola esta casa, sino ajá. de antemano, o sea, sí lo puede compartir. Sí, sí, pero sí, llegando a casa, o sea, ya que ya haya pasado el viaje, pues eso sí sé, pero pues sí, sí, todo es muy peligroso, muy peligroso. Por acá tenía la mano levantada Berta y luego levantó la mano Fernando. Ok. Eh, Berta, no sé si ya cambió de parecer, o si sí quiere tomar la palabra. Si sí, abra su micrófono, por favor. Y luego María Luisa. Y bueno, va, Berta. Sí, sí. Sí, adelante. Yo le iba a decir que, por ejemplo, en el Face, la mayoría de las personas que escriben ahí es puro bonito que están en la playa, que andan en un montón de lugares. ¿A poco toda la gente es tan feliz? Claro, claro, sabe, tiene que ver con este día que platicábamos del hedonismo, ¿no? De esta cultura de tratar de reflejar placer y pues placer y más placer, tratando de disociarnos en cierta medida de la realidad, ¿no? Muchas gracias por compartir, Berta. Fernando, Gracias. María Luisa. Primero, si gustan, María Barbosa, me les da más primero, maestro. Si me hace favor. De acuerdo, muchas gracias, Fernando. Gracias, caballero. Gracias, caballero. No, de que, A al mí contrario.
las redes, ese asunto de las redes y estas comunicaciones me encantan y me parece que a partir de esos descubrimientos estoy situada en un mundo histórico, porque puedo transitar desde de muchos años atrás o hasta acá. Claro, O lo que falta por venir. Y la parte que me parece especialmente sensible es las formas en que se comunican. De pronto me parece un poco peligroso porque es muy proclive a emplear un lenguaje que, bueno, a mí me parece muy incómodo, a un lenguaje muy impropio y toca muchas emociones, o sea, no es tan ingenuo, o sea, uno entra allí y empieza un torbellino de emociones, porque uno lee y las palabras traen todo su significado y entonces de pronto uno termina leyendo y aunque como bien dice Berta, mi compañera, todos viven en el mundo feliz de Huxley, pues no. Y a mí eso es lo que me pasa, emocionalmente a veces quedo así como que, oye, ¿para qué entré? Y entonces soy muy selectiva y no dejo entrar a cualquiera y menos si no hablan bien. Claro, claro. Sí, definitivamente esta parte emocional, qué bueno que la comenta, porque creo que no es tan tratada formalmente cuando hablamos de redes sociales en línea. Y sí, en efecto, creo que hay perfiles de usuarios en redes sociales que justo están ya tan disociados que a veces agarran posturas muy agresivas, algunos muy violentas, u otros muy románticas en el sentido de esto del mundo rosa, ¿no? Todo es muy bonito. Muchas gracias, Marisa, por compartir. Fernando, por favor. Sí, gracias, maestro. Los correos electrónicos se consideran redes sociales. Fíjese que eso justo lo preguntaron la clase pasada y decíamos, bueno, yo les decía que a mi juicio podría entrar en la categoría, pero quizá como en los espacios más lejanos de la dimensión, ¿no? Porque sí permite una interacción, no siempre es en tiempo real, o sea, yo puedo recibir un correo que a lo mejor lo contesto hasta los 15 días porque no lo vi, porque no lo quise contestar, y también la forma en la que yo reconozco la interacción de los demás es un poco difícil, salvo que me manden un correo colectivo al que una persona le conteste a todos, que eso en ocasiones puede resultar un poco odioso porque a veces son correos con 200 personas incluidas y pues de pronto una respuesta que solo le interesa a una le llega a otras 200. Entonces, yo creo que sí está un poco en la dinámica, pero está muy alejado de una red social en línea. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso particular, me parece que hay una competencia, digamos, con WhatsApp. Ah, claro. Resulta que, por ejemplo, durante muchísimos años, la única manera de comunicarnos era por medio del correo electrónico. Y de repente me empecé a dar cuenta que había correos que no se contestaban y resulta que la gente ya no quiere contestar correos sino WhatsApp. Ahora, cuando tengo que enviar un correo con algún documento, tengo que mandar un mensaje en WhatsApp o hablar por teléfono y te mandé esto, ¿no? Entonces, es un problema que me he encontrado allí, porque pienso que son funciones diferentes. El WhatsApp un poquito es como los telegramas, un poquito así, un poquito como decía, como pusieron aquella fotografía de unas señoras en un lavadero que decían el WhatsApp de otros tiempos. Claro, claro. Un poquito así, pero no es para recibir, por ejemplo, un material de reflexión o una nota importante y todo eso como antes. Y la otra cosa también que he observado, y era la pregunta del correo electrónico, es que, por ejemplo, el correo electrónico que utilicé durante muchísimos años, que era Yahoo, actualmente está desapareciendo. Nadie lo usa, es muy difícil responder, etcétera. Por ahí va mi pregunta, maestro. De acuerdo, Fernando. Mire, de lo que usted comenta, quisiera participarles un par de reflexiones. Por un lado, es cierto, algunos medios, podríamos decir ya medios tradicionales, medios virtuales tradicionales como el correo electrónico, han ido perdiendo un poco de peso y creo se han ido reconfigurando en cuanto a la forma en la que lo utilizamos. Me parece que de por medio está un asunto que hemos estado tratando en este curso en varias sesiones. Es decir, cuando yo les hablo de alfabetismos digitales, fondo o de manera implícita, lo que trato de decirles también es que tenemos que empezar a entender que existen diversos formatos, diversos medios de comunicación y que cada uno tiene propósitos diferentes. Sin embargo, no todo el mundo comparte esta visión, ¿no? O sea, hay quien
sigue pensando que, pues si quiero transmitir el mensaje, me da igual si es un correo o si es un mensaje instantáneo como WhatsApp o Telegram u otra herramienta. Y creo que ahí el asunto es, pues, tratar de estar en la misma sintonía con las personas que interactuamos. Pero a veces son interacciones tan informales que pues no nos vamos a poner a darle cátedra a la persona de, oye, no, el correo es para mandar ese tipo de mensajes y el WhatsApp es para mandar estas otras, ¿no? Sin embargo, sí puede ser un poco cansado en la experiencia del día a día, a lo mejor les ha tocado, que les llega un WhatsApp que parece una carta, ¿no? O sea, un mensaje que incluso, o sea, tiene que estar uno ahí, recórrele y recórrele. Y es pesado de entrada porque el dispositivo pues no está diseñado para leer así un texto con letra tan pequeñita, tan extenso. Pero de fondo tiene que ver esto, Fernando, que vamos a distinguir que hay conductos que tienen propósitos bien específicos. WhatsApp es para el mensaje inmediato, es para el, o sea, mensaje breve, corto y quizá de una comunicación muy cotidiana, ¿no? Y el correo, por lo regular, es para pues, un abordaje más formal, una carta, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido tenemos mucho que pensar en los alfabetismos y bueno, justamente para eso le destinamos esas sesiones a estos temas. Gracias por su intervención, Fernando. Contrario, gracias a usted, maestro. Pues miren, creo que por lo menos dos de ustedes trataron el tema del lenguaje, ¿no? De cómo el lenguaje nos afecta cuando interactuamos. Y justo la clase del día de hoy trata sobre cómo han surgido nuevas palabras, nuevas formas de expresarnos o de expresarse de los otros. Y de pronto estoy casi seguro que les ha tocado estar en una conversación presencial, digamos, en una cena, en una comida, en una reunión familiar, en donde de pronto alguien dice un término raro, ¿no? Un término que parece un anglicismo, es una palabra como medio en inglés, castellanizada, o que de pronto dice algún término que francamente no lo entendimos, no sabemos de dónde viene esa jerga, ¿no? O sea, de pronto frases como WhatsAppear o inbox o facebookear o chatear se han vuelto términos muy cotidianos. Y bueno, pues justamente sobre eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Gerardo, ¿quería tomar la palabra? No, no, no. No me estaba oyendo lo maestro, perdón. Bueno, no se preocupe. Bueno, entonces vamos a mostrarle la presentación que tengo por acá. Voy a mostrar la presentación que tengo por acá. Permítanme un momentito. Y les recuerdo que esta puede ser descargada desde el blog. Se denomina así, el lenguaje en las redes sociales en línea. De pronto hay algunos elementos visuales que ya empiezan a verse un poco obsoletos. Y bueno, recuerden que cuando hablamos de la internet y de las redes sociales, el tiempo corre de otra manera y todo envejece más rápido, tristemente, ¿no? Pero bueno, hace algunos años cuando hice la primera versión de esta diapositiva, la mayoría de las imágenes eran pues muy recientes. Ahorita más de alguna a lo mejor queda un poco desfasada. La he actualizado, no crean que la tengo totalmente del olvido esta presentación. Pero bueno, pues en la introducción finalmente les trato de platicar esto, cómo la llegada de la internet en el día a día revolucionó la forma en la que nos comunicamos. Ya lo he comentado en otras ocasiones, pero lo voy a reiterar. Revolucionó desde el sentido en la poca capacidad de tolerancia que mucha gente ha desarrollado para responder o atender un mensaje. Seguramente que ustedes, y bueno, yo, al menos yo sí lo asumo, antes pues me daba igual si contestaba de inmediato o no un mensaje que recibía, ¿no? O sea, vemos en los celulares estos Nokia 5120, estos que eran, ahora les diríamos ladrillos, bueno, y no tan ladrillotes como aquellos Motorola u otras marcas que de verdad estaban pesaditos. Pensemos en estos que empezaron a tener mucho éxito a finales de la década de los 90, principios de los 2000, en donde podemos recibir un mensaje de texto que aparte tratamos de no pasarnos de un mensaje para que no saliera más caro, y quizá no había tanta la urgencia por contestar inmediatamente, ¿no? O sea, por supuesto, por atención, por cortesía, uno responde y trata de hacerlo en tiempo y forma. Bueno, las redes sociales en línea han cambiado mucho la noción de cómo pasa el tiempo y han obligado de alguna manera a pensar que todo es inmediato.
Y bueno, de alguna forma estamos ya metidos en esa lógica, ¿no? De la inmediatez y la ubicuidad que hemos platicado en otras ocasiones. Traslademos esto a la forma en la que nos comunicamos y tratemos de poner en perspectiva cómo, por un lado, la llegada de plataformas en donde sus orígenes son extranjeros, particularmente origen anglosajón. Pensemos en redes sociales, pues, en casi todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp. O sea, la gran mayoría está si no proviene de Estados Unidos o de Inglaterra o de algún país angloparlante, está situada en una lógica narrativa anglosajona, incluso el nombre, ¿no? O sea, pensemos incluso en esta herramienta rusa que tiene un nombre, pues, que al menos fonéticamente es anglosajón, Telegram, ¿no? Entonces, es importante no perder de vista el peso que ha ganado el idioma inglés durante los últimos, me atrevo a decir, 70 años, quizá desde el término de la Segunda Guerra Mundial, en donde los norteamericanos salieron como los grandes victoriosos en varios de los sentidos, cómo esta cultura del sueño americano, hay otro término que utilizan algunos sociólogos, el American Way of Life, la forma de vivir del norteamericano, se volvió como un modelo exitoso para replicar, para aspirar, y como el idioma empezó pues como a estar ahí muy pegado a estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahora en las redes sociales que términos como este, enviar un inbox, o tener followers o seguidores, pues se han vuelto más o menos comunes. No sé si, aquí hago una primera pausa, no sé si alguno de ustedes quisiera compartirnos algún terminajo de estos que le ha tocado escuchar y que quiera compartir aquí con sus compañeras y compañeros. Adelante, Fernando. Creo que tiene su micrófono. Perdón, gracias, maestro. Mire, más bien que compartir sobre los términos, quisiera compartir otro fenómeno. Para pasar palabras, por ejemplo, del griego al castellano, se tiene que hacer necesariamente por medio del latín. Sí. Un ejemplo, la palabra icono es una palabra muy antigua en el arte, se refiere a la pintura de finales, más o menos del siglo IV en adelante. Se pasó como ícono debido a que la palabra griega pasó directamente al inglés sin pasar por el latín. Bueno, eso sucede constantemente en esta mentalidad estadounidense, o más bien sajona, como usted dice. Ellos naturalmente pasan de su lengua sin tener la misma, mismo mecanismo que la nuestra, y allí es en donde hay un gran cambio en muchos términos. Un ejemplo es la palabra ícono, que ahora ya la Academia de la Lengua la admite en sus dos versiones, ícono e icono. Icono sigue significando el arte bizantino primerizo, sobre todo los cuadros, e ícono ya más bien se aplica a estos grafismos que se utilizan en Internet, ¿verdad? Es un ejemplo de que a mi manera de ver, otro punto de vista de lo que usted dice, que es totalmente cierto, la mentalidad sajona la que se impone en la computación. Oiga, qué buen dato nos acaba de compartir. Me hizo recordar justo esta marca famosísima que se popularizó como Nike, pero que no es una Nike, una Victoria alada, y que también tiene como esta misma lógica, ¿no? De que luego estas y el problema, maestro, es nuestro, en el sentido de que hace mucho tiempo se quitó de las asignaturas las etimologías griegos que la tienen, considerando que era algo inútil. Entonces ahora estamos viendo que no era tan inútil. Exactamente. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, justo esta dinámica es la que empieza a imperar, ¿no? Y me parece que cuando hablamos de redes sociales tiene todavía acotaciones muy específicas. Quisiera mostrarles algunas representaciones del lenguaje. Estoy seguro que más de alguno de ustedes se va a ver reflejado. Y nos vamos a ir haciendo un repaso histórico, por así decirlo, ¿no? Justo de cuando les hablaba del celular, de estos Nokia antiguos, que tenían una pila imbatible, que nunca se les acababa, que servían incluso como destapadores. Y bueno, esa época me estoy refiriendo en esta diapositiva. Cómo en aquellos entonces se empezó a reemplazar algunas letras, ya sea para cortar palabras o para darle un sentido fonético
visualmente a la palabra, ¿no? Y entonces, los ejemplos que podemos ver aquí, por ejemplo, estoy más que seguro que alguno de ustedes ha visto en redes sociales cómo se modifican las palabras al escribirlas. Por ejemplo, súper, es común que alguien incluso le ponga muchas S o una Z, o palabras como guapo, que a lo mejor reemplacen la G y la U por una W, o muchas, igual para darle un sentido así como más norteño, más sonorense, a propósito de nuestros compañeros que tenemos por allá, muchas, más, digamos, más suavizado, ¿no? La Che. Ajá. ¡Qué carrilludo! ¿Perdón? ¡Qué carrilludo! Perdón, Gaby, es que tengo unas colegas a quienes estimo mucho que ambas son sonorenses y su acento nunca se lo quitaron, aunque tenían 40 años viviendo ya en Guadalajara, pero siempre, siempre marcaban, sobre todo la SH. ¿Qué nos dicen? Perdón, lo digo con mucho respeto. pero bueno, es que mis colegas de alguna manera me permitieron conocer esa forma de utilizar. Bueno, pues entonces por acá podemos encontrar ese tipo de ejemplos, ¿no? O podemos ver estos otros, como los que aparecen en la parte inferior de este cuadro, cómo se empezaron a abreviar algunos términos, como la palabra bien por una BN, la palabra celular por cel. Y bueno, las que aparecen aquí son unas que yo tomé de internet, no creo que sean las más representativas, las pongo como un ejemplo, y estoy seguro que ustedes tendrán algún recuerdo o algún ejemplo de cómo a veces abreviamos palabras, ¿no? ¿Cómo se ha hecho vicio el usar la letra K Exacto. en lugar de la C? Terrible, terrible. Terrible, a veces aberrante, ¿no? Pero bueno, pues digamos, entre la economía de palabras, entre mandar mensajes rápidos y entre que también mucha gente ya empieza, sobre todo me refiero a gente joven, ¿no? A los más jóvenes, en parte por todos los recortes que le han hecho a los planes de estudio, también por la exposición, que creo que cada vez es mayor a las redes sociales que a otro tipo de espacios, pues muchos niños y muchos jóvenes incluso naturalizan, ¿no? O sea, reemplazar estas letras porque, pues es normal, todo el mundo lo hace. Maestra, también le digo, perdón, también la ortografía que está muy mal y de por sí poniendo esas cosas, o sea, cada vez estamos peor. Exactamente, es algo que pues se ha vuelto muy de nuestra época, ¿no? Fernando, ¿nos quiere comentar algo? Sí, maestro, comentando sobre la diapositiva que estoy viendo, pienso que aquí suceden dos cosas que son, se puede decir, normales. En primer lugar, la creación de nuevos dialectos. Piense, por ejemplo, en el caso de Tepito o en el dialecto estudiantil, una serie de palabras como tarugo, menso, etcétera, que vienen de ahí. Y por otro lado, también el empleo de la taquigrafía, que es una manera de abrevar. Por ejemplo, toda la parte de abajo de los caracteres, usted dice allí, de alguna manera es una nueva taquigrafía que tendría que aprenderse, ¿verdad? Pero pienso que siguen existiendo esos antiguos mecanismos ahora modernizados y puestos en el Internet, ¿no? Exactamente, exactamente. Digamos, en términos formales, a esto le podríamos llamar como una especie de simbiosis. Simbiosis es cuando se toman varias apropiaciones culturales y se hace una cosa nueva, ¿no? Una cosa distinta. Bueno, no vamos a hablar de la simbiosis como, perdón, simbiosis. Ay, no, ¿qué dije? Simbiosis es otro asunto. Estoy confundiendo el término. Ahorita lo trato de recuperar el correcto. Simbiosis es otro fenómeno totalmente distinto. Bueno, el asunto es que sí, en efecto, es un poco el efecto globalizante que está ocurriendo, ¿no? Y como esta idea ecléctica de tomar apropiaciones de aquí, de allá, de varios países, de varios grupos de edad, se puede reflejar en la manera en la que el idioma está cambiando. Bueno, y retomando lo que comentaba su compañero Fernando con relación a lo que vemos acá en la parte inferior derecha de los caracteres y los significados, pues nos lleva justamente a otra parte, podríamos decirlo, evolutiva del lenguaje o la manera que nos comunicamos. No sé si ustedes se han percatado, ahorita viene esta diapositiva, que si inclinan su cabeza hacia la izquierda, estos caracteres en realidad representan los dichosos emojis o emoticones que hoy en día usamos quizá con cierta frecuencia en WhatsApp particularmente o en otras redes sociales. Les voy a poner la siguiente diapositiva que es más clara al respecto. Aquí podemos ver de alguna forma la evolución
de estas pequeñas caritas, de estos emoticones. Y si lo leemos de derecha a izquierda, podemos ver cómo lo que eran caracteres que en otro contexto no tendrían sentido, por ejemplo, 2 puntos y una apertura de paréntesis, pues a lo mejor si yo lo veo así, nada más, imaginen que no están viendo las caritas amarillas, sino que están viendo solamente la columna, la última columna de la derecha, pues quizá no tendría mucho sentido, ¿no? Si yo lo veo fuera de contexto. Ahora, si yo inclino mi cabeza, a lo mejor sí veo esa cara triste, o al menos una cara larga, o en el siguiente ejemplo, puedo imaginar una sonrisa, ¿no? O sea, alguien con los dientes de fuera, digamos, mostrando la dentadura en sentido de sonrisa. Y si los leemos ya en su conjunto, hacia la izquierda, nos podemos dar cuenta de cómo esta idea fue evolucionando. No sé si ustedes utilicen emoticones en el día a día, no sé si estén de acuerdo con ellos, pero es otra forma en la que pues muchos usuarios tratamos de complementar o darle un sentido, digamos, pues más emocional. Hace rato hablamos de cómo las emociones están implicadas en el lenguaje. Y muchas veces también es para ahorrar palabras, ¿no? O sea, no sé si varios de ustedes les ha tocado que a veces reemplazamos una respuesta por una manita levantada o por una manita saludando o por una sonrisa y no necesariamente estamos expresando lo que pensamos, nada más correspondemos a un mensaje que recibimos en muchas ocasiones, ¿no? Y es una forma rápida de hacerlo. Quisiera mostrarles una lista más extendida de emoticones y aprovecho para comentarles. En muchas de las presentaciones que yo utilizo tienen hipervínculos, tienen enlaces. Recordarán que cuando nuestro puntero, nuestra flecha se vuelve una manita es porque hay un enlace, ¿no? Entonces, si ustedes la consultan en casa, les invito a que le dan a aceptar, porque a lo mejor les va a aparecer un cuadro que les dice estás a punto de abrir una página, puede ser potencialmente peligroso, etcétera. Bueno, yo procuro que todos los enlaces que les pongo los verifico antes de agregarlos, los reviso con frecuencia, y en este caso es un enlace a Wikipedia. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla que les estoy compartiendo ahorita para poderles mostrar el de... Un momento. Ya mejor voy a compartir mi pantalla completa para no estar aquí y allá. Bueno, si le dan clic al enlace que les mostraba, les va a mandar a este anexo emoticonos. Luego hay una cierta variación. Algunos dicen emojis, otros emoticonos. Bueno, hay de alguna manera como sinónimos del mismo concepto, ¿no? Uno podría pensar que son nada más las caritas que conocemos del WhatsApp, pero si ustedes se meten más a redes sociales como Instagram o como Twitter particularmente, es posible que mucha gente no utilice el dibujito que ya nos da el teclado, sino que utilice este otro tipo de recursos. Déjenme intentar hacerlo más grande. Espero que ahí lo puedan estar viendo con más claridad. Y para que se den una idea, observen la primera fila. O sea, la primera fila, que es esta que ahorita voy a empezar a mezclar con el lapicito. En realidad es una sonrisa. Bueno, esta es una sorpresa. Este quizá está fuera de lugar. Digamos, ignorémoslo. Pero el resto son variaciones de sonrisa. Y quizás si uno lo recibe como un mensaje o si uno lo ve en una conversación de una red social, digamos, si uno se encuentra esto, pues nos podemos quedar un poco con la duda o a lo mejor lo ignoramos. Lo que sí puede ocurrir es que nos quedemos fuera del contexto, ¿no? Digamos, pues no sé ni qué estoy viendo, no sé qué puso este joven, esta persona, no les doy importancia. Bueno, pues la invitación es a que traten de, siempre que encuentren caracteres de este tipo, si ustedes inclinan un poco la cabeza, podrán darse cuenta que pues está la sonrisa finalmente, ¿no? Del emoticón. O si no es de sonrisa, pues que a lo mejor es, bueno, esta es una variación de la sonrisa. A veces de un ceño fruncido, de tristeza, y todas las variaciones que se puedan imaginar. O alguien llorando, o sea, 2 puntos, apóstrofe, guión medio y apertura de paréntesis. Si ustedes lo inclinan, es una carita con, digamos, una especie de puchero
y con una lagrimita desbordándose, ¿no? Y bueno, como estas, de verdad, hay infinidad. Si me pongo aquí a describirles cada una, se nos va toda la sesión. La invitación es, pues, a que traten de verlo con esos otros ojos o con esa otra perspectiva. Si ya lo conocían, bueno, no está de más una refrescada. Y si no, pues bueno, para que traten de ganar perdón, un poco de contexto sobre eso que les estoy comentando. Porque, ¿saben? No se limita solamente a la expresión de emociones, sino que hay quienes luego se ponen más creativos y de pronto tratan de hacer personajes como Elvis Presley, como un Santa Claus o Papá Noel. Y bueno, ustedes se podrán imaginar muchos otros más, ¿no? Un corazón roto. Y bueno, aquí habría que inclinarlo hacia el otro lado para entender que es un corazón. Una rosa, un pez, bueno, etcétera, etcétera. Y que incluso hay versiones orientales, un poco racista aquí el asunto, ¿verdad? Porque hacen alusión a los ojos rasgados. Pero, pues bueno, incluso se pueden dar cuenta que hay esas otras variaciones. Aquí ya no tenemos que inclinar la cabeza, ¿no? Por ejemplo, este que es como de sorpresa, pues igual, son caracteres que yo francamente no sé. Por ejemplo, este carácter no tengo idea de dónde lo toman. O sea, hay unos que yo digo, ¿cómo lo hicieron para sacarlo? En muchas ocasiones lo que hacen es, se van a páginas como esta, copian y pegan. Y entonces, pues ya, se desentienden de estar buscando en el teclado o de estar pensando cómo lo hicieron. Pero, bueno, dense una idea del montón de variaciones. Por ejemplo, para indicar como entendimiento, como pues yo no sé. De pronto muy creativos, ¿no? Pero bueno, por acá Berta quiere tomar la palabra. Adelante, Berta. Yo nomás se me afigura como si fueran las pinturas rupestres. Si uno para mí, ¿qué significará eso? Se me hizo raro, pues. Gracias. No, qué bueno que lo Maestro, comenta. maestro, Sí. Adelante, Ricardo. en los escritos o en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp aparecen una frase y luego sigue un paréntesis rectangular con unos puntos horizontales y luego sigue otra cosa. ¿Qué significa ese paréntesis rectangular con esos puntos horizontales? Mire, qué bueno que lo comenta Ricardo. Eso no es propio de las redes sociales, pero sí es muy utilizado, sobre todo en el lenguaje académico. Se utiliza para indicar que está tomando una cita textual o que está tomando una frase que ya alguien dijo y que la está recortando. Digamos, el paréntesis representa que hay información que usted está quitando y que lo que sigue después del paréntesis o de los corchetes es parte de la misma frase. Realmente eso es lo que quiere indicar. Y en el contexto de las redes sociales, en ocasiones nos indica que hay un mensaje mucho más extenso, que si le damos clic, aunque no nos diga da clic aquí, va a poder consultar el mensaje completo. Gracias. No, por nada. Gracias, maestro. Nada, Ricardo. Y en un cierto momento, en los mensajes te ponían XX00. Y yo, ¿eso qué es? Pues son besos y abrazos. Ese no me la sabía, mire. Pues pero efectivamente, de pronto hay un montón de representaciones gráficas como esas que estamos viendo, como las que ustedes están comentando, que pues nos desconciertan, ¿no? Está así como, ¿a qué se refiere? A veces esperamos pues frases acabadas, comunes y corrientes, y no estos garabatos, estos jeroglíficos o esta pintura rupestre, como dice su compañera, ¿no? Bueno, este enlace está para que ustedes lo consulten y si quieren algún día con calma tratar de consultar o verlo como una especie de diccionario, pues ahí lo tienen a la mano, ¿no? Vamos a continuar por acá con la presentación, porque esta es solamente una de las variaciones del lenguaje que vale la pena que ustedes conozcan. Bueno, hay otras más. Aquí hay una serie de frases que les quiero platicar que tienen diversos contextos y sentidos y en las que me quiero tener un poquito, ¿no? Digamos, hay otras dos grandes familias de nuevas frases que vamos a encontrar, sobre todo en las redes sociales. Por un lado, los acrónimos. O sea, estas palabras o estas siglas que de pronto uno las ve y si no estamos en el contexto, quizás no vamos a saber a qué se alusiona.
Yo estoy poniendo por aquí 4, las primeras 4 que aparecen, que tienen que ver con términos muy usados hace algunos años, ya casi no se utilizan, paradójicamente envejecieron muy rápido estos acrónimos, pero sobre todo por usuarios jóvenes, ¿no? El primero, por ejemplo, LOL, L-O-L. No sé si alguno de ustedes lo ha visto o lo ha utilizado incluso. Digamos, significa laughing out loud o riendo a carcajadas, ¿no? Entonces, de pronto mucha gente pues ponía algún chiste y en lugar de poner, ay, qué risa, LOL, LOL y una carita feliz. Y quizás si uno ve eso fuera de contexto, pues uno dice, ¿de qué se está riendo o qué puso? Pues quién sabe. Como que quiso poner Lola, pero pues como que ni siquiera terminó la palabra. No sé si alguien ha escuchado esa sigla, ese acrónimo, LOL. U otro, que también ya es un poco más altisonante, pero bueno, lo pongo porque es común, ¿no? El WTF, que en inglés representa what the fuck, y que una traducción quizá muy sutil, sería como qué demonios, qué carajos, y de ahí ustedes imagínense cuántos sinónimos le podamos poner, ¿no? Y que regularmente representa sorpresa, asombro, y que también será común que encontremos publicaciones de asombro o de cosas inesperadas y que a lo mejor no digan nada más que un WTF o WTF y alguna otra frase, ¿no? O otra muy gringa, una expresión muy clásica de los norteamericanos, el OMG, oh my God, ¿no? Oh Dios mío, que igual es como para expresar sorpresa, quizá con un sentido más amigable en comparación con el anterior. Y uno más que les pongo por acá, YOLO, que también no sé si alguno de ustedes lo llegó a ver o a escuchar, pero significa You Only Live Once o solo se vive una vez, ¿no? Y que también se volvía una especie de frase de batalla para quien hacía algo muy atrevido, muy arriesgado, muy temerario, quizá alguien que hizo algo que no haría regularmente y que lo publicaba en redes sociales, ¿no? O sea, no sé, vamos a pensar a alguien que se aventó de una tirolesa y que a lo mejor tiene miedo a las alturas y comparte una foto y pone aquí venciendo mis miedos porque YOLO. Y entonces, si uno ve una frase así, fuera de contexto, pues YOLO qué. O sea, uno podría pensar incluso que la frase quedó inconclusa, insisto, ¿no? No sé si alguien de quienes están aquí en esta sala virtual les ha tocado ver alguno de estos acrónimos o algún otro que pudieran estar reflejado por acá. Maestro. Hoy Maiga. Ah, perdón. No, no es esa. Pase, pero usted primero. No, usted siga. Está bien. Diga. Ah, ya Adelante. estamos. Bueno, déjame después. Trolear, esa es la palabra mucho que he visto en mensajes a veces, sobre todo cuando me meto a algunos temas y le he visto como que lo usan mucho para provocando que implique emociones entre los mismos que están interactuando. Así es. Esa es la palabra que yo he visto. Esa es justo de la otra familia de palabras que ahorita les voy a platicar. Ah. Y ahorita abordamos ese punto. Gracias. Creo que era su compañera Martelena quien quería intervenir, ya no me fijé bien. Ya participé. Ah, perdón. ¿O Sí, quién era? gracias. Ya no me percaté. ¿Quién quería intervenir también? Adelante, ¿quién quiera tomar el micrófono? O era María Luisa, creo. Bueno, ya no supe, y creo que al final cambiaron de parecer. Bueno, pues esta primera familia que les comento, la vamos a encontrar mucho más seguido en sociales como que, y pues de pronto, insisto, nos pueden sacar un poco de contexto o nos pueden desconcertar, pero pues tengan la certeza que son frases abreviadas. Hay diccionarios de ese tipo de acrónimos, se los voy a compartir en un momento. Inicialmente yo tenía por acá el enlace a un diccionario en línea sobre acrónimos. El tema es que era en inglés y era de frases totalmente en inglés y entonces quizá no eran tan comunes para los internautas mexicanos, ¿no? Por eso ya no lo agregué por acá como un enlace. Pero, pues bueno, para que lo tengan por ahí presente. En el contexto mexicano, saben, los acrónimos que se utilizan mucho son, sobre todo, para decir groserías muy subidas de tono.
muy subidas de tono. Entonces, en muchas ocasiones, lo que ayuda a entender a qué se refiere ese tipo de expresiones es pensar mal. La verdad es que hasta me da pena ponerles algún ejemplo porque al menos las que se utilizan con más frecuencia, de verdad, son expresiones muy vulgares, groseras y demasiado subidas de tono, muy ofensivas, ¿no? Trataré de pensar en alguna que no sea tan subidita de tono, pero insisto, muchas veces cuando veamos un acrónimo, tratemos de pensar mal. También, muchas tratan de hacer como mofa de esto y hacen una especie de doble sentido. Doble sentido, entendido que nos van a decir que significa otra cosa, que no es la grosería, pero en realidad es como para confundirnos y para así ofendernos, ¿no? Bueno, de verdad, trataré de ganar confianza y decirles algunas dos más adelantito, pero siempre que ustedes vean un acrónimo, les invito a que traten de leerlo o de interpretarlo imaginando una grosería, porque en el contexto mexicano regularmente se utilizan para ofender sin que la otra persona lo entienda, ¿no? Bueno, por acá creo que María Elisa quería abrir su micrófono y luego Fernando. María Elisa, no sé si nos quiera comentar algo. No, maestro, me puse medio a picar y sorry. No se preocupe, no, ningún problema. Fernando, adelante. No, le puedo decir una grosería, ¿eh? Si lo noto tímido y le puedo tirar unas 10. Ándele, por favor, por favor. No es cierto, no es cierto. El otro día mi sobrina... ¿Qué te pusiste a hacer? Empezó a decir, alguien la insultó y empezó a decir muchos insultos. Y mi hermana la observa y le dice, nena, ¿dónde aprendiste eso? Y mi hermana y la nenita contesta, en la escuela, mamá. Híjole, sí, definitivamente. Esto de pronto ya está desbordado, ¿no? Y salió de control. Seguramente que todos en la escuela escuchamos cosas y todos aprendimos cosas que no debimos de haber aprendido, pero creo que con la presencia de las redes sociales, pues la exposición a contenido no tan adecuado para niños es mayor. Gracias por su comentario, María Elisa. Fernando, adelante. Maestro, nada más pienso que el autor de Picardía Mexicana hubiera estado feliz de conocer todo este material para incorporarlo a su obra, que es un clásico ya. Seguramente no, sería un festín para él. Y bueno, insisto que ya al final de la sesión, quizá ya que gane un poquito más de confianza, les pongo las groserías, por lo menos para que sepan qué significa, ¿no? Porque de verdad, a mí lo que más me parece importante que reconozca un usuario que no está nacido a las redes sociales o que de pronto está un poco desconectado de este argot o de esta jerga regularmente impulsada por jóvenes, pues es que no les terminen viendo la cara, porque en ocasiones de verdad es como con ese sentido de brecha generacional de tú no lo vas a entender porque te lo estoy diciendo como en código, pero ya te ofendí o ya te dije alguna tontería, ¿no? Entonces, bueno, se los comparto al final y tómenlo de verdad con un sentido ilustrativo de contexto. Fernando, por favor. Sí, de alguna manera es muy importante, maestro, porque es una de las características del mexicano, precisamente, digamos, del aspecto malévolo o negativo, utilizar ese tipo de cosas. En otros países es realmente hasta, ¿qué le puede decir? De una ofensa terrible lo que utilizan. En España, por ejemplo, la vulgaridad y todo eso, que hay todo eso, no tienen comparación con la finura, aunque sea majadería y toda esa cosa, de la picardía mexicana. Por eso creo que es una contribución cultural importante, aunque total, estoy de acuerdo con ustedes, para tratarse de una manera, con pinzas, pues, en ciertos aspectos. Exactamente. Gracias por complementar la idea, Fernando. Bueno, pasemos a esta otra familia digamos, de frases, de palabras que pudiéramos estar encontrando y que efectivamente pueden ser también muy comunes, ¿no? Ya nos decía su compañero Gerardo, yo trolear, lo veo, lo encuentro, lo escucho, y nos comentaba que tiene una noción, creo, muy parecida a la que aparece por aquí en la definición. Bueno, en principio recordemos que un troll en el contexto mitológico, en esta mitología nórdica, pues son estos seres traviesos que tenían fama o tienen fama por ocultar cosas,
o por, digamos, hacer disgustar a quien de pronto invade su espacio, su territorio, ¿no? Al menos en un sentido mitológico. Bueno, aquí hay un préstamo lingüístico y hay una metáfora de por medio. Los troles en Internet, que podemos escribirlos con una L o con dos Ls, porque finalmente es un préstamo lingüístico, pues hacen alusión a personas que lo que quieren es fastidiar a otra persona. Creo que ya se los había comentado en alguna ocasión, pero son usuarios cuyo propósito es hacer enojar, es confrontar sin sentido, y la otra persona lo que va a hacer es reírse a carcajadas, ¿no? Disfrutar, gozar del coraje de la otra persona que ya se enganchó. Si ustedes de pronto empiezan a comentar algo en redes sociales y se dan cuenta que se vuelve una especie de discusión interminable, es posible que solamente le estén haciendo el día a un tercero y mejor ni le sigan el juego. Digo, tampoco quiero que se vuelvan usuarios que no comenten o que no participen por ese temor a que me vaya a salir un troll. Pues los troles aparecen donde menos lo imaginamos, ¿no? Incluso uno puede volverse un troll involuntario. Yo siempre cuento esta anécdota de un colega profesor que acaba de recibir una distinción, no recuerdo si era el Premio Estatal de la Juventud, o sea, había recibido una distinción importante que lo destacaban en el ámbito de la academia. Y bueno, un profesor joven, evidentemente, ¿no? Y entonces publica esto en su cuenta de Facebook y pues todo el mundo que lo conocíamos, pues felicitándolo, mandándole abrazos y demás. Y de pronto la secretaria del departamento donde él estaba adscrito, pues vio que ahí sí ponía atención, vio que ahí sí contestaba los mensajes y le pone un mensaje, oiga, nomás le acuerdo que me tiene que ir a firmar tal cosa, tengo una semana esperándolo, no sé qué. Y entonces ese tipo de mensajes que de pronto están fuera de contexto pueden percibirse o pueden plantearse como una especie de troleo involuntario, a lo mejor más sutil, ¿no? Pero es como una travesurilla que le hizo ahí la secretaria, a lo mejor no con la intención de evidenciarlo con sus colegas que lo estábamos felicitando, pero pues bueno, el troleo ocurrió. Y pues nada más como para reiterar, se refiere a esos usuarios traviesos. Hay traviesos de verdad descarados que ya lo que quieren es fastidiarnos y hay otros que a lo mejor son más sutiles. Pero el término troll se refiere a eso. Bueno, otro término que vamos a estar encontrando es el de el bullying, ¿no? El bullying, ciberbullying, particularmente en el contexto que nos desenvolvemos. Y esta es una palabra que también se volvió de pronto muy presente en nuestro día a día. Me parece que el fenómeno al que hace alusión es mucho más complejo de lo que yo por aquí les pongo. En muchas ocasiones me ha tocado escuchar la discusión de si es lo mismo que la carrilla que anteriormente, por ejemplo, lo que yo estaba haciendo hace rato con su compañera Gaby cuando hablaba de la SH, si es lo mismo de la carrilla al bullying. Y bueno, tengo la fortuna de conocer a varios colegas que son expertos en el tema y pues reiteradamente dicen no es lo mismo porque el bullying tiene otra serie de dinámicas, ¿no? Para empezar es una violencia que se ejerce entre pares, regularmente entre estudiantes, entre niños o entre adolescentes. Y bueno, creo que cada vez la edad ya es lo de menos, pero sí es entre pares regularmente. El tema con el ciberbullying es que, a diferencia de la carrilla que quizá muchos, al menos yo sí experimenté cuando era más joven, pues digamos ocurría de manera presencial y en un espacio específico, en un aula o digamos, en el barrio, en el vecindario donde habitábamos, que quizás había un grupo de sujetos que nos molestaban, ¿no? Pero la diferencia con el ciberbullying es que este puede ocurrir 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y esto puede ser un terrible problema para un niño, ¿no? O para un joven, o para un adolescente. Porque no es nada más la carrilla, sino ya es un acoso reiterado y que regularmente está con la intención, pues, de acabar con la moral, de agredir o de violentar a la persona. Entonces, bueno, cuando hablamos de ciberbullying, nos referimos a cómo se traslada esta carrilla, se multiplica por no sé cuántos, o sea, se lleva a la potencia a un número exponencial importante y pues finalmente es para dañar la imagen o dañar emocionalmente a una persona. Entonces, bueno, lo comento porque ciberbullying, pues quizá se volvió un término ya muy del día a día y se refiere a eso. Y bueno, hay otros términos que yo les pongo por acá que pueden ser un poco espinosos hablar de ellos, pero
hay que platicarlos, hay que decirlos con la franqueza que implica, ¿no? Sobre todo porque pueden implicar situaciones de riesgo a personas cercanas a nosotros y pues bueno, es importante saber cómo ocurre y saber a qué se refiere. El primero es la palabra sexting. Miren, el sexting es una dinámica que, digamos, en sus orígenes no tenía una connotación negativa. Incluso hay gente que lo practica con cierta responsabilidad y que, digamos, no necesariamente es algo negativo. Y tiene que ver con el compartir imágenes provocadoras con otra persona, regularmente con la pareja de uno o con quien uno tiene una relación sentimental o de pareja. Y digamos, era como una especie de coqueteo llevado a otro nivel, por supuesto, más complejo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la llegada masiva de las redes sociales y, digamos, pues con algunas relaciones de pareja tormentosas? El sexting se volvió algo totalmente contraproducente a un coqueteo. Digamos, empezó a ser muy visible entre los internautas y ahora entre las autoridades, porque de pronto cuando las parejas rompían y habían tenido práctica de sexting, se habían compartido imágenes, pues, ya sea con el torso desnudo o quizá en ropa íntima, pues de pronto se volvía una forma para denostar a la persona, ¿no? O sea, si terminaba mal la relación, pues ahí sacaban el despecho y despotricaban o sacaban de contexto fotos o videos. Bueno, el sexting es algo que se ha vuelto todavía más complejo y complicado y sobre todo con los adolescentes. Bueno, por acá va de paso la invitación a que tengan cuidado si tienen nietos, sobrinos o hijos que a lo mejor pueden estar implicados en dinámicas de esta naturaleza. Yo creo que puede ser una práctica adecuada cuando hay consenso entre las dos partes y cuando son adultos, responsables, conscientes, quienes lo están haciendo. Pero cuando son niños o adolescentes que apenas están conociendo una parte de su sexualidad, pero que tienen un teléfono y que tienen redes sociales, me parece que la exposición es muy alta. Yo cada vez me he enterado de más casos de niños de menos de 12 años que ya están compartiendo fotografías de ellos desnudos para dársela a la noviecita o al noviecito. Este tipo de prácticas en el argot, justo en este contexto pues de cómo cambia el lenguaje, se utilizan palabras como pack, compárteme el pack o pásame el pack, ¿no? Entonces, si de pronto ustedes escuchan eso, bueno, de antemano puede haber ahí una práctica de riesgo importante. Otro término que se utiliza y que francamente, y de verdad, francamente no sé de dónde venga como la metáfora lingüística o por qué le dicen así, pero el Zelda, pásame el Zelda, es lo mismo que pásame el pack, y en pocas palabras es que alguien le está pidiendo una foto en ropa interior o desnudo a otra persona, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que regularmente ocurre? Pues que las fotos se circulan, que no quedan nada más entre un punto A y un punto B, sino que la persona que lo recibe de pronto lo comparte con los amiguitos o con las amiguitas y que esto puede tener consecuencias terribles, terribles, terribles. Justo por este tipo de situaciones, bueno, una persona agraviada, no recuerdo de qué parte del país era, pero hay una ley que se llama Ley Olimpia, que ha ganado un poco de peso y que a lo mejor más de algunos de ustedes han escuchado hablar. Pues fue de una mujer que justamente después de tener una relación de años con su pareja y de haber tenido ese tipo de situaciones de compartir imágenes, digamos, pues así como subidas de tono, por así decirlo, pues rompen, se separan como pareja y la otra persona empieza a decir que la mujer era una tal por cual y pues ya se imaginarán, o sea, la víctima en este caso pues entró en depresión, obviamente era pues tachada de lo que la otra persona le decía y finalmente ella agotó todas las instancias legales, le costó un montón, me parece que su caso se llevó como 2 años, pero creó una ley con el apoyo de varias asociaciones, de varios abogados, para poder sancionar ese tipo de prácticas, ¿no? Para que si la persona que resulta expuesta frente a una red social en situaciones como esta, digamos en WhatsApp es muy común que de pronto circulen ese tipo de contenidos, pues que pueda haber una sanción y que pueda haber una repercusión legal contra la persona que lo está haciendo. Bueno, el sexting es un tema de verdad que cada vez se ha vuelto más complejo. Pero bueno, se los pongo a su consideración
porque de verdad, pues es un tema al que sí debemos de ponerle mucha atención, sobre todo en las infancias, pues si interactuamos con menores, o sea, si tenemos familiares o amigos que estén así como en estas edades más vulnerables, pues traten de poner un poco más de atención porque el asunto es complicado, ¿no? Bueno, otra palabra que es muy de este contexto y que no es tan negativa quizá como el sexting, aunque sí puede tener ahí una connotación negativa, es stalkear o el stalkeo. ¿Alguien ha escuchado hablar del stalkeo? No, maestro. No. Bueno, stalkear quiere decir indagar sobre la vida del otro sin el consentimiento del otro desde lo que pueda ver en Internet. Y puede ser con un sentido curioso nada más, o puede ser ya con un sentido un poquito más casi judicial, ¿no? Digamos, al menos yo puedo distinguir dos versiones del stalkeo. Uno más ingenuo, inocente, y uno quizá ya con un ánimo perjudicial. Voy a poner ejemplos. Digamos, cuando ustedes me conocieron la primera vez, quizá alguno pudo pensar, bueno, ¿y este profesor de dónde salió? ¿Quién es o qué hace? Sí, ya nos dijo algo, pero yo quisiera saber más de él. Si ustedes se meten a Google y ponen mi nombre completo, pues van a encontrar ahí información de su servidor, ¿no? Déjenme abrir el navegador y déjenme ponerles el ejemplo de cómo puede ser un stalkeo así como muy común y corriente. Si yo pongo mi nombre, Juan David Covarrubias Corona, caray, pues aparecen mis fotos, aparece que soy profesor del CUSH, que estoy en el Departamento de Desarrollo Social, aparece que soy autor de un libro, aparece que participé en un webinar, bueno, y no les muestro todo porque estoy en mi computadora, entonces aquí, digamos, en automático me reconoce a mí. Quizás si lo hicieran ustedes en su computadora no les va a aparecer toda la información así de buenas a primeras. Pero el stalkeo implicaría esto, ¿no? Que yo de pronto, no sé, abra un enlace sobre esa información que estoy buscando de una persona y pues que de pronto averigüe, a ver, ¿y esta persona quién es o qué? Aquí está el dichoso Juan David Covarrubias, pues ¿él qué hace? Bueno, pues publicó ese libro, órale. Digamos, ese es como el ingenuo sutil. Ahora pensemos que en muchos de los empleos hoy en día, de pronto el área de recursos humanos, no todas, por supuesto que no es una práctica generalizada, pero algunas sí quieren saber quién es la persona que van a contratar, ¿no? Y entonces, claro, lo entrevistan, revisan el currículum, pero en ocasiones lo stalkean y tratan de meterse a sus redes sociales para ver quién es o qué hace o cómo es y para ver si a la empresa le conviene o no. Bueno, puede tener un sentido negativo porque a veces hay gente que en sus redes sociales se comporta de una manera pues quizá distinta a la formalidad del trabajo. Y pues bueno, yo he sabido de muchos casos de gente que le han corrido de su empleo porque a lo mejor en sus redes sociales lo sentía como un espacio particular, privado, donde podía hacer chistes de todo tipo y que a lo mejor eso no iba a tener consecuencias y pues resulta que sí, ¿no? Entonces, les comento el stalkeo, porque es una frase, es un préstamo lingüístico anglosajón, que a lo mejor lo van a estar escuchando por ahí, a lo mejor no, pero que hace alusión a esa práctica. ¿Alguien de ustedes ha stalkeado o lo han stalkeado? Ricardo, por acá veo que levantó la mano. No, realmente no. Yo le quería preguntar otra cosa, pero es relacionado con lo mismo, pero se me fue la onda. No, ay, perdón, Ricardo. No, ya lo interrumpí, entonces. Bueno, si se acuerda... No, discúlpeme a mí, por favor. No, Ricardo, ¿cómo cree? Si se acuerda, ahí toma la palabra nuevamente. Pues. Sí, gracias. No, por nada. Alguien que nos quiera compartir si ha stalkeado o se ha sentido stalkeado. Estrictamente hablando significa eso, ¿no? Acosar o seguir sigilosamente a alguien. Viene de la palabra to stalk. O sea, pero ¿cómo saben que te siguen a ti? O sea, pues, que uno a veces, o sea, regularmente nos enteramos de manera indirecta porque a lo mejor alguien que acabamos de conocer ya sabe cosas que yo no le dije, pero que a lo mejor están expuestas en internet, ¿no? Caray.
Hay un término, sí, hay un término que a lo mejor han escuchado y que no aparece por aquí, que es la huella digital. Huella digital quiere decir todo aquello que hemos vivido en Internet en algún momento y que no borramos, quedó de alguna manera visible para terceros, ¿no? Déjeme decirle, y no la quiero asustar ni mucho menos, pero mucho antes de que las redes sociales tuvieran más auge en este país, o sea, me estoy refiriendo del 2009 para atrás, solíamos interactuar en Internet con mucha ligereza, porque no había esta noción de sentirnos observados, como ahora puede ocurrir. Ya había redes sociales, por supuesto, digamos, pues... Maestro, sí, Ricardo, ay, perdón, ya le moví aquí sin querer. Dígame, le cerré el micrófono sin querer, pero abra su micrófono. ahí está. Lo que usted dijo para buscar su nombre ahí, ¿es en Google o es en Facebook? Puede ser Su en nombre y todo su currículum. puede ser en cualquiera de los lugares y esa es la parte como escabrosa, pues, porque digamos, o sea, uno puede, por ejemplo, buscar al compañero de la secundaria que perdió el vínculo hace 50 años y que a lo mejor dice, ay, es que me acordé de él o creo que lo vi, voy a ver si me lo encuentro en Facebook. Y esa es una estrategia sutil y que quizá no es perjudicial, ¿no? O sea, queremos ver si lo encontramos. Y a lo mejor lo encontramos y a lo mejor ahí nos enteramos de lo que ha hecho en los últimos 20 años de su vida y hasta nos da gusto y a lo mejor es un espacio para reencontrarnos, ¿no? Pero hace rato su compañera Gaby decía, bueno, ¿y cómo voy a saber si ya me stalkearon o no? Bueno, pues justo por eso, Gaby, porque a lo mejor dimos con una persona que no tendría por qué saber información porque yo no le he dicho y que ya la sabe y es por nuestra huella digital. Yo le decía, la huella digital es todo aquello que hemos ido dejando como una especie de camino de migas. ¿Se acuerdan del cuento de Hansel y Gretel? De cómo Sí, claro. Ah, bueno, pues imagínense que algo semejante ocurre en la internet, ¿no? Ah, ok. Pero tú así por primera instancia no te puedes dar cuenta que alguien te está investigando. En principio no es factible. Quizá hay aplicaciones, ¿eh? Yo ahí sí les digo que soy ignorante en el tema. A lo mejor es muy probable que sí haya manera de saber si alguien ya nos buscó en Google. Hay en Instagram se me hacen para que te sigas a la persona que yo he sabido que así averiguan quién está metiéndose. Yo creo que no es descabellado pensar que sí existan herramientas, porque en el mundo de la academia que yo me desenvuelvo, tenemos que stalkearnos mutuamente, tenemos que saber quién nos citó, quién ya dijo algo que yo puse en mi libro para que luego eso sea un indicador que nos mide el CONACYT, ¿no? Entonces, si existen aplicaciones que nos permiten identificar quién hizo mi trabajo, yo creo que es fácil saber quién ya me buscó en Google. Pero bueno, me doy a la tarea de buscarles herramientas si es que les interesa. Pero más allá de eso, a eso se refiere el stalkeo. Por acá veo las manos levantadas de Fernando y de Amada. Sí, maestro, mire, es que también se puede meter en Google y sale todos los homónimos, todas las personas que se parecen de Amada, por ejemplo, ¿no? Y una vez yo me metí así y salió que yo debía, y pues no debía, y no era yo esa Amada. Entonces, porque hay así, eso me llamó la atención. ¿Cuántas Amadas hay en las salas en toda la República o en todo el mundo? Entonces, también se puede suceder eso. Eso fue una situación que me pasó a mí, que yo debía y no debía nada. Exacto. Mire, creo que ahí abrió otro tema, otro hilito de tema bien interesante. Los homónimos de esa gente que se llama igualito a nosotros, puede meterlos. Pero bueno, digamos, para ello hay herramientas como la de buró de crédito. Hacer una consulta al año gratis. Podemos ver si alguien ya sacó un crédito en nuestro nombre o si aparece ahí nuestro historial. Lo reconocemos. ¿Te interesa? Les pongo por acá el enlace a esta página. Insisto, la primera consulta es gratuita. Puede ser una consulta al año sin cobrarnos un. Es una aplicación que podemos descargar. Por ahí una alerta si alguien intenta un crédito. Ahora que nos hemos vuelto más expuestos, pues, a este tipo de circunstancias, en parte, por la facilidad de acceso que se tiene a nuestros datos por la internet, pues bueno, hay herramientas que nos permiten defendernos, por así decirlo. Fernando y luego Gerardo. Sí. Maestra, una pregunta.
Hay algunas empresas que se dedican a rastrear a las personas, sobre todo cuando los citan en otras obras, en otros libros o artículos, y ofrecen este servicio, si uno se suscribe a ellas a un pago. ¿Esas empresas practican el stalkeo? Pues fíjese que es una muy buena pregunta, Fernando. Creo que es llevarla como a otro nivel la pregunta y es donde yo les decía, bueno, hay niveles, creo yo, de stalkeo. Y por eso les decía, no es necesariamente algo negativo. O sea, puede tener una connotación más de carácter profesional, obedecer a cierto propósito que a lo mejor no está violando ninguna norma, ni la privacidad, ni compromete la ética. Hay otros casos en donde a lo mejor sí es para correr a alguien. Se interrumpe su audio, maestro, no se le escucha, está entrecortado y de bajo volumen. Ajá, no se oye. Déjenme ver si ahí ya se escucha mejor. Sí, es que se abrió el micrófono de alguien más y entonces los voy a silenciar para que no se pierda la voz. Les decía, me parece que sí hay un tipo de stalkeo que no es necesariamente negativo y que a lo mejor no compromete la legalidad ni la ética y que tiene que ver con el rastreo de información desde la internet con un propósito profesional específico, ¿no? Pero creo que hay una delgada línea en donde pues se puede hacer un mal uso de esta información. Bien, para que se den una idea, los que somos trabajadores de instituciones públicas, digamos, por ley, por la ley de protección de datos y por la ley de transparencia, mucha de nuestra información está pública en la internet. O sea, la gente que quiera saber cuánto gano yo, cuál es mi nombre completo, incluso cuál es mi correo, sin que yo se lo comparta, lo puede acceder. Hay una parte de la información que es pública reservada y que esa no se puede entregar a cualquiera, ¿no? Pero que si alguien la solicita por algún motivo específico, lo podría hacer y bajo ciertas circunstancias se podría entregar. Hablo yo como profesor de una universidad pública en funciones, no digo que a todo mundo le ocurra, pero híjole, si hay una delgada línea en el stalkeo. Les invito a que no lo veamos como algo negativo necesariamente, pero sí implica esta práctica de rastrear, de indagar, sin que necesariamente la otra persona sepa que estoy investigando sobre ello. Muchas gracias, maestro. No, por nada, Fernando. Gerardo, adelante. Maestro, yo estoy en una red que se llama LinkedIn. Y esa red, haga de cuenta que pues mis datos están abiertos para muchas empresas. No es porque ya trabaje, pero sí es importante que muchos de las personas que yo conozco estén ahí metidos y ellos a la vez puedan quizás pues informar que alguna persona que pueda intervenir en sus intereses a alguien más. No es malo que esté ahí. Exacto, Gerardo. Aunque sabe, en casos como LinkedIn y otras más, digamos, usted accedió, abrió una cuenta y quizá con ese propósito, ¿no? De darse a conocer o que lo reconozcan en el campo profesional por el perfil que tiene, por la experiencia que usted tiene. Como esta aplicación, hay otras más. Por ejemplo, hay unas que son muy específicas, perdón, para el mundo de la academia. Hay una que se llama ResearchGate, así como el portal de la investigación, y digamos, para mí es una de mis aplicaciones favoritas ya en el micromundo académico que me desenvuelvo, porque con ella puedo conocer a profesores de otras universidades, puedo pedirles que me compartan sus libros más recientes, puedo hacer redes de colaboración y digamos, pues es gratis, tiene como muchas bondades y está pensado en los investigadores particularmente, ¿no? Pues esta otra muy famosa de academia.edu que también tiene ese propósito. Y como esas, hay muchas más y digamos ahí el stalkeo es bien visto incluso, ¿no? O sea, yo quiero buscar un colega con este perfil y a lo mejor ni lo conozco, pero voy a rastrear a alguien que trabaje estos temas. Y ahí es donde a lo mejor el stalkeo tiene un sentido positivo y propositivo y a lo mejor hasta favorable para uno, ¿no? Porque a lo mejor nos invitan a participar, a colaborar en algo que incluso puede ser remunerado. Pero, pues bueno, hay una delgada línea. Bien, continuamos porque hay una actividad que les quiero proponer y que implica todavía unos minutitos. Traemos buen tiempo, creo yo, pero bueno. Otra frase que creo cada vez se ha vuelto más transparente para todas y todos es la de contenido viral. Bueno, pensemos que lo viral
en el contexto cibernético y mucho antes de la pandemia, a muchas personas les generaba como cierta duda, ¿no? De pues, ¿cómo que algo es viral? ¿A qué se refiere que sea contenido viral? O que este meme o que este video ya se hizo viral. Bueno, pues es también una especie de metáfora, ¿no? De cómo un contenido de pronto se propagó. Creo que la pandemia nos ayudó mucho a entender esta metáfora y cómo de pronto se regó por todos lados y cómo de pronto un video que a lo mejor no tenía mucho sentido o quizás sí tenía mucha gracia, pues estaba en boca de todos, ¿no? El contenido viral se refiere a eso. Creo que hasta la fecha no hay un mercadólogo que se atreva a decir cómo hacer viral algo. Mucha gente ofrece recomendaciones de cómo hacer viral su contenido en el entendido de que si tiene un negocio, pues que puede llegar a muchas personas, ¿no? O cómo un anuncio puede volverse popular fácilmente. Lo cierto es que en el contexto de la Internet es tan complejo que a veces es algo tan simple y tan tonto lo que se vuelve viral, o a veces sí es algo más sofisticado y más complejo. Es incierto, de verdad que es incierto y en ocasiones lo que es viral no necesariamente va a ser relevante para nosotros, pues en ocasiones sí. Muchas veces lo viral es el contenido informativo, noticioso de algo pues muy trascendental, ¿no? Digamos, un sismo, un incendio, un accidente carretero, no sé, ese tipo de fenómenos suelen ser virales, o bueno, en el contexto de violencia que nos enfrentamos, lastimosamente, un bloqueo o el narcotráfico, un narcobloqueo, ¿no? También puede volverse viral por cierta circunstancia específica. Pero bueno, no sé si todos les quede clara la frase contenido viral o que algo sea viral. Si alguien nos quiere compartir algún ejemplo que recuerde, que le parece. Y si no, pues nos vamos con dos ejemplos de lo viral, ¿no? Y que también son términos que quizá ahorita ya ni tiene tanto sentido que yo les ponga definiciones, pero bueno, se las pongo nada más para reiterar y para cerciorarnos que estamos en la misma sintonía. La primera frase es meme y la segunda es selfie. El meme, pues bueno, quizá casi todos nos ha tocado recibir o compartir o ver una expresión visual, gráfica, que hace alusión a algo, ¿no? Aquí viene una definición de meme. Se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión y o pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, video, textos, imágenes y todo tipo de construcción multimedia que se replica mediante internet de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión. O sea, en pocas palabras, son estas imágenes que a veces están sacadas de contexto y que justo el sacarlas de contexto y agregar ciertas frases puede generar cierta gracia o cierto sentido, ¿no? Quizá estamos acostumbrados a que los memes sean chistosos o asumimos que todos los memes tienen que ser para burlarnos o para reírnos de algo. Y bueno, no necesariamente, aunque casi siempre tiene una connotación o de humor negro, o de humor rojo, o de humor blanco, pero regularmente lo asociamos con algo que nos tiene que causar gracia. Y bueno, la selfie, pues es esta imagen tomada con una cámara por uno mismo hacia uno mismo. Y que si bien es cierto, se volvieron populares con los dispositivos que tienen dos cámaras, o con los celulares, incluso que nada más tienen la cámara frontal, y se volvió, digamos, una forma sencilla de conseguir un retrato personal, pues de pronto se volvieron muy, muy comunes, ¿no? Fernando, adelante. Sí, maestro, en la clase anterior nos trató usted el caso de los influencers. Sí. Estas personas utilizan estos sistemas de comunicación masiva, viral, memes, selfies. Totalmente, totalmente, Fernando. Qué bueno que lo retomó porque es cierto, les compartí por ahí un reportaje de El País que habla sobre los influencers. Y bueno, si no tuvieron la oportunidad de consultarlo, todas y todos, les invito, de verdad. Creo que no tiene desperdicio. Nos habla de cómo han surgido nuevos personajes en las redes sociales cuyo propósito es volverse famosos. No solamente es narcisismo, no solamente es hedonismo, es que hay quien quiere hacer su modo de vida de la fama personal, ¿no? Muchas ocasiones es gente que destaca ya sea por un rasgo físico, o sea, gente bien parecida, o gente atractiva, o sea, gente que hace
deporte, ejercicio, que tiene un cuerpo así casi perfecto y que de pronto dicen, bueno, yo le puedo ofrecer a un hotel ser su imagen de promoción, ¿no? Y que de pronto se prestan ese tipo de prácticas de, ¿qué te parece si me regalas 5 noches de hotel? Y como yo tengo 1 millón de seguidores, pues voy a hacer que lleguen muchos viajeros con cierto perfil, y entonces tú vas a ganar promoción, te va a costar poco, no te va a costar nada, me vas a dar algo en especie, y de pronto esta práctica, créanme, se ha ido extendiendo terriblemente, incluso muchos empresarios, bueno, Fernando, usted es un empresario, muchos empresarios ya están muy indignados, ¿no? Porque se ha vuelto muy, muy recurrente el que de pronto un usuario de Twitter o de Instagram que tiene muchos seguidores, pues que de pronto quiera vivir nada más de eso, ¿no? Como estirar la mano. Me tocó leer una anécdota en Twitter en la pandemia, en el momento más álgido de la pandemia, de un restaurantero español, catalán, que indignado por el mensaje que le ponía una persona, decidió compartirla y decir, miren a este descarado cómo me está planteando esto, ¿no? Y la anécdota consiste en que la persona le decía, yo soy una persona que ofrece críticas a reseñas de restaurantes y tengo tantos seguidores y digamos soy como una especie de sommelier no reconocido, pero si te interesa, pues yo puedo ir a tu restaurante y le puedo dar promoción. Pero le pedí específicamente el plato más caro y la botella de vino más cara de su restaurante. Y el empresario le decía, oye, o sea, estás viendo lo que está ocurriendo en la pandemia, estás viendo que no tenemos clientes y me pides que te dé lo mejor que representa, no recuerdo cuánto representaba en euros, pero era el equivalente a una cuenta de consideración. Y bueno, esta persona se le indigna, le dice, pues, ¿qué te pasa? Estás desaprovechando, tú te lo pierdes. Y bueno, el restaurantero decidió exhibirlo para decir, oigan, pues no se vale, ¿no? O sea, está bien que ustedes quieran promocionar, digamos, a un tercero y que a lo mejor tengan como cierta reputación favorable, pero esto ya es el descargo, ¿no? Entonces, como este tipo de prácticas, créanme, cada vez es más común. En Twitter, sobre todo, es común que encontremos a empresarios que ya indignados dicen, oigan, es que es el colmo, ¿no? O sea, me están pidiendo lo más caro por nada y es una persona que no es tan famosa y ya más bien me suena que me quieren ver la cara, ¿no? Entonces, esto de los influencers, Fernando, es, digamos, hay toda una generación de usuarios de Internet que se han vuelto influencers, muchos de manera natural, porque, digamos, es gente con una trayectoria, con un encanto. Hay un profesor que sube videos de matemáticas a YouTube y a redes sociales. Ay, se me va el nombre ahorita, profe algo, no recuerdo, se maneja con su primer nombre. Y digamos, él ganó reputación porque sus videos eran muy pedagógicos, pues muy didácticos. Él no cobraba un quinto y pues de pronto se volvió famosísimo en las redes sociales, ¿no? Casos como él incluso se agradecen que compartan contenido porque aparte no hay un ánimo de lucro. Pero tenemos la contraparte de la gente y sobre todo de jóvenes que a veces uno piensa, la verdad es de que esta persona no quiere trabajar, o sea, quiere nada más vivir de su carita bonita y en su teléfono. Y bueno, hay a quien le va bien y hay a quien le hace sentido eso, pero pues tendría que ser uno en muchos casos y pues de pronto son muchos los que quieren ya triunfar de esa manera, ¿no? Entonces, sí, de pronto los memes, las selfies y ese tipo de contenido viral tiene que ver con los influencers, Fernando. Gracias, maestro. No, por nada. No sé si de los que están por acá conectados, alguien nos quiera compartir o comentar sobre alguna situación que les haya tocado conocer sobre o contenido viral o sobre influencers o sobre memes o sobre selfies que les haya llamado la atención. Yo por acá les pongo unos ejemplos de memes. Bueno, hay páginas que incluso se dedican a aglutinar memes por año. Esos son los memes más famosos del año pasado. O del antepasado. No, sí fueron del, ¿saben qué? Fueron del 2020 estos. Muchos los podemos ver todavía en algunos memes, ¿no? Como el perrito o como esta chica. Bueno, el ahora gobernador de Nuevo León. Regularmente vamos a encontrar, bueno, por supuesto el coronavirus y otros más elementos que encontramos por ahí.
Muchas ocasiones tiene que ver con la cultura popular mediática en la que estamos inmersos, ¿no? Y que de ahí salen imágenes que, insisto, se sacan de contexto, o frases que se retoman de algún diálogo de alguna película, de alguna serie, pero sacadas de contexto pueden hacer la función de lo que haría un emoticón, o sea, darle como un peso más simpático o enfatizar más una idea que queremos expresar. Por ahí va la idea de los memes, ¿no? Y claro, ahora de los stickers. Los stickers son esta evolución de los emoticones, que son imágenes mucho más estilizadas, a veces mucho más simpáticas, y que de pronto se utilizan también en espacios como WhatsApp o incluso el propio Facebook. Los GIFs. Los GIFs, exactamente. Hay una variación que son los GIFs y que de pronto, bueno, podemos encontrar un montón. De hecho, hay una página que, déjenme se las muestro. Regularmente los GIFs los utilizamos desde las herramientas que hemos ido explorando, ¿no? Facebook, propio WhatsApp tiene sus GIFs, pero hay una página que digamos es como la madre de las creadoras de GIFs, que es Giphy, que es gratuita y que uno puede encontrar cuantos GIFs se imagine, o que incluso si uno quiere buscar o generar sus propios GIFs, pues aquí uno puede hacerlo, ¿no? Se las comparto por el chat de WhatsApp para que quien tenga interés, pues ahí explore y pierda un ratito de su mañana, de su tarde. De pronto es algo que puede ser ocioso, simpático, entretenido o muy fastidioso según su ánimo. Pero bueno, volvamos a nuestra presentación. Antes de continuar, quisiera mostrarles un diccionario de términos de Internet que este estaba actualizado al 2021, si mal no recuerdo. Y el título de esta entrada no me parece más adecuado, pero bueno, dice Diccionario Traductor Joven, Señor Mayor, porque entender a los chavos es fácil si sabes cómo. Y bueno, aquí viene, digamos, una serie, bueno, explica un poco lo que ya les he explicado yo, vienen algunos memes, y al final viene, digamos, una lista de acrónimos como estas que le estoy poniendo aquí. ¿Sí la están viendo la página? Nada más para saber si estoy compartiendo toda la pantalla o si me quedé con la diapositiva. No, no la estamos viendo. No, maestro, no estamos viendo. No la estamos viendo. Déjenme, es que luego tengo la costumbre de compartir solamente el PowerPoint en lugar de compartir toda la pantalla. Bueno, les decía, esta es una entrada. Este es un sitio que se llama Shataka o Sataka, nunca he sabido cómo se pronuncia. La página inicialmente surge en España y comparten contenido informático, ¿no? Muchas veces contenido especializado, pero hay mucho contenido de divulgación. Y uno de ellos, esta entrada, se llama así, Diccionario Traductor, no aparece por acá, ¿no? Y les digo, más allá de que me parece un poco despectivo en cierto sentido, se los comparto pues para que ustedes tengan a la mano una especie de diccionario de términos que los más jóvenes utilizan y que a lo mejor de pronto estamos un poco fuera de contextos, ¿no? Frases como esta, que luego son una especie de Spanglish o una versión pues muy pocha del español. O sea, en lugar de decir yo también hago esto, algunos usuarios ponen also yo o also yo, o sea, haciendo como este juego de palabras en inglés y en español. Bye, como para hablar, bueno, esto creo que es más en el contexto de España, ¿no? Para hablar de babe, como de novio o novia. El término crush, como para hablar de ese amor platónico o de esa persona que nos gusta mucho y que nunca le hemos dicho. Bueno, pues insisto, está más pensado en el contexto de los jóvenes. Y aquí hay un montón de frases. No están las mexicanas que les decía que terminan siendo groserías, pero pues bueno, se los dejo a su consideración. El enlace está desde la presentación que les he estado mostrando. Y bueno, pues de verdad son varias
las palabras o frases que les pueden dar contexto en ciertos momentos. Ahora sí, ya estoy con lo último de esta diapositiva para poder pasar a el ejercicio. Pongo esta imagen de estos memes con tintes políticos y particularmente me refiero a estos del anterior presidente que tuvimos, para que también entiendan o logren dimensionar que a veces el meme puede tener un sentido más allá de la gracia, de sátira, ¿no? O sea, sí hay de por medio una especie de humor negro, pero puede tener incluso un sentido político. Esta portada de la revista Time que se filtró antes de que fuera publicada, donde aparecía el presidente con la frase salvando al país, Saving México, y que a los pocos meses empiezan pues las autodefensas en Michoacán, ocurre lo de los 43 y el país empieza a incendiar, pues se prestó, ¿no? Como para que luego muchos internautas jugaran con la imagen o le pusieran un bigotito de Hitler o le cambiaran la frase y el meme tuviera un sentido más político. Bueno, eso es nada más como para que vean otro tipo de connotaciones en los memes. No siempre van a ser de risa. Y esta imagen de los Globos de Oro del 2013, si mal no recuerdo, fue, digamos, a mi juicio, la fotografía que le empezó a dar más peso a las selfies. O sea, no porque antes no se tomaran selfies las personas, sino porque a partir de que este grupo de actores se tomó esta selfie, pues de pronto se volvió una práctica en la que cada vez más gente quería replicarla. Y que aparte los teléfonos empezaban a tener más estas bondades, ¿no? Las imágenes que vemos aquí es en la parte inferior cómo se ve una selfie, que seguramente más de alguno de ustedes lo ha hecho o a lo mejor se las han tomado. Y la de la imagen superior izquierda nos muestra cómo los vemos cuando están tomando la selfie. Yo me acuerdo que de recién que esto ocurría, abrió toda una discusión entre qué tan absurdo era tomarse fotos o qué tan hedonista podía implicar estarse tomando fotos a cada rato, ¿no? Y antes de dar la palabra a su compañero Fernando, y retomando un poco lo de los influencers, comentarles que de pronto se volvió una práctica de riesgo entre influencers el tomarse selfies arriesgadas. Muchos selfies, sobre todo, perdón, muchos influencers, sobre todo los que promocionan, digamos, como turismo un poquito más de aventura, o un turismo un poquito, pues sí, digamos lo de aventura, pues de pronto hacían hasta lo imposible por tomarse una fotografía, no sé, en la azotea de un rascacielos o en la punta de un rascacielos, o quizá al borde de un risco, digamos en situaciones de extremo riesgo, pues lo hacían para ganar seguidores, ¿no? Para volverse famosos. Muchos de ellos han perdido la vida tratando de conseguir la fama. Ahorita les pongo algunas imágenes de selfies riesgosas. Trataré de buscar algunas que no sean así, que generen vértigo, pues, de verlas, porque créanme, hay unas que sí generan vértigo. Y Fernando, mientras yo busco las imágenes, le damos la palabra. Sí, maestro, dos comentarios sobre los memes. Viendo la página esta que se refiere al presidente Peña Nieto, hay uno que salió donde va en la visita oficial que hizo la reina de Inglaterra en la carroza del siglo XVIII junto a ella. Y dice, oye, Chabela, ¿a qué hora esto se vuelve a convertir en calabaza? Como refiriéndose al cuento de la Cenicienta, ¿no? Claro. Y la otra sobre el selfie, maestro. Fíjese que José Luis Cuevas se tomó una foto todos los días de su vida hasta que murió. Tiene miles de fotos. Y él lo hizo siguiendo la costumbre de Rembrandt, porque para ellos era una exploración del ser humano, de todos los cambios del ser humano a lo largo de su vida, no solamente en la edad, sino en sus situaciones emocionales, económicas, etcétera, ¿no? Entonces hay dos ejemplos, pues, de cómo esos selfies, se puede decir, tienen una función muy diferente de la que se manejan ordinariamente. Exactamente, Fernando. Muchas gracias por comentar. Al contrario, gracias. Sin duda, si uno se pone a rastrear quizá como las selfies más antiguas, incluso a mí me ha tocado encontrarme fotografías, no sé, de principios del siglo XX, que incluso son muy ingeniosas y hasta uno se queda pensando, wow, qué interesante toma. Y obviamente era más complicado porque tenían que ponerse frente a un espejo y tenían que tratar de ocultar la cámara. O sea, era mucho más difícil que nada más tomar el teléfono
apretar el botón. Pero bueno, ¿me permiten un segundito? Una disculpa, es que no tengo secretaria esta semana porque se incapacitó y de pronto tenía que atender acá un asunto. Bueno, les estaba mostrando por acá unas imágenes de selfies, igual, para que se den una idea de estas selfies extremas, ¿no? Una de ellas es, bueno, aquí ya abrí la nota sin querer, pero igual es una nota de la BBC que a lo mejor puede ser interesante para más de alguno. Y aquí nos habla de cómo se ha vuelto una peligrosa moda en Rusia, ¿no? Yo me atrevo a decir que no solamente en Rusia. O sea, vean, por ejemplo, lo que puede implicar ponerse en el borde, no sé si están viendo mi pantalla, ponerse en el borde de un edificio así de alto solo por verse, pues, atractivo o interesante, ¿no? Hacerlo bajo ciertas condiciones de riesgo en donde la vida misma se compromete, ¿no? Como esta otra por acá. Bueno, esta, escalando una torre, no me quiero imaginar a cuántos metros está esta persona, no me quiero imaginar cómo se siente el aire a esa altura, y lo riesgoso, pues, que puede volverse este tipo de situaciones. Bueno, nada más como por mostrarles algunas selfies de alto riesgo y que está vinculada, pues, a la cultura de los influencers. Bien, hasta aquí. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda que quieran plantear, alguna... quieran compartir. Todo muy bien, maestro, gracias. Bueno, Gerardo. Pues miren, la actividad que va a quedar ya más bien como tarea, igual les voy a poner las indicaciones para que quien tenga la oportunidad, se las voy a mostrar, trataré de explicar como el paso a paso, pero bueno, les voy a invitar a que consulten el blog en dos sentidos. Déjenme compartir pantalla. Por un lado, para que no se han percatado, lo hagan. Debajo de las presentaciones hay un subtítulo que dice otros recursos. Y ahí aparece un diccionario que dice 202 términos, abreviaturas y acrónimos de Twitter. Y es un diccionario que se descarga como un PDF y que les permite compartir toda mi pantalla. No se lo oyó, maestro. Miren, ahora sí, déjenme abrir el recurso. Ese es un diccionario, digamos, como en su forma más tradicional. No sé si ahí les aparezcan. Sí. Ok. Está por orden alfabético. Es del 2012, o sea, ya tiene como 10 añitos. Uno podría pensar, uy, no, pues ya tiene añotes, ¿no? Pero muchas de las palabras y frases que ahí aparecen siguen teniendo vigencia, ¿no? Desde la palabra hashtag, que de pronto la hemos escuchado y que a lo mejor no sabemos a qué se refiere, pues se refiere a lo que comúnmente le llamamos gatito o almohadilla, o es el, bueno, que tenemos en nuestro teclado para ir al número, ¿no? Tiene un término técnico. Si ustedes lo conocen y lo quiere compartir, a mí se me olvidó ahorita. Pero bueno, el hashtag se utiliza para etiquetar contenido. Y por acá podemos encontrar un montón de frases, de palabras que podemos estar encontrando en la red. Por ejemplo, avatar. El avatar es esta imagen genérica que nos aparece en cualquier red social con nuestra fotografía. Cuando no le hemos puesto nuestra fotografía y que aparece como una silueta en tonos grises o azules pálidos, de manera genérica le llamamos avatar. O si la imagen es nuestra fotografía y es una representación de nosotros que le pudimos poner ojitos de un color, cabello de otro color, a eso le vamos a llamar avatar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de información la pueden consultar ustedes. Ahí viene un montón de recursos. Está también otro diccionario que tiene más que ver con el marketing, pero que también son expresiones, pues, comunes en la internet. Bueno, se van a repetir algunos, ¿eh?
pero por ejemplo van a aparecer frases como, o palabras como banner, como blog, como bloggers, como bot. Bot es una palabra que luego se volvió muy famosa después de las elecciones del 2018, ¿no? De el montón de bots. Muchas veces se saca de contexto lo que es un bot. O sea, un bot, técnicamente hablando, es un usuario de una red social que no tiene una correspondencia con una persona real, sino que es un usuario ficticio que se crea ya sea para hacer comentarios a favor o en contra de algo o alguien. Pero no creen que solamente ocurre en el mundo de la política. Muchas empresas se dedican a tener granjas de bots, o sea, usuarios falsos, para proyectar a alguien, perdón, con muchos seguidores. De pronto el aire acondicionado y el hablar ya no ayuda mucho. Déjenme le tomo mi café para aclarar la garganta. Entonces, bueno, frases como estas o palabras como estas que de pronto nos pueden desconcertar o que incluso podemos tener una interpretación errónea, aquí pueden tener la definición adecuada. Fernando, adelante. Maestra, una pregunta. Usted nos habló de la huella digital que se deja en la red. Inclusive sí. en casos de ciertos procesos judiciales, han inclusive entrado a los discos duros y recuperado archivos que estaban borrados. Ahora, en el caso de los bots que se utilizan tanto en política, ¿quién los hace sin dejar rastro? Mire, es una muy buena pregunta, Fernando. Hay criterios que muchos periodistas, sobre todo los periodistas de investigación, toman en cuenta cuando esto ocurre. Y sobre todo porque en muchas ocasiones ellos como periodistas pueden ser atacados porque a lo mejor ya publicaron alguna nota en contra del político en cuestión, ¿no? Hay un criterio bien interesante para saber si es un bot o no en Twitter particularmente. Regularmente un bot es creado muy recientemente de cuando interactuó. O sea, regularmente el bot, digamos, es un usuario que se creó en abril del 2022 o a principios de mayo del 2022. Regularmente tiene poca interacción más allá del tema que está tratando. O sea, si uno se mete al perfil de ese bot o de ese potencial bot, se va a dar cuenta que se la va a pasar ensalzando a un partido y denostando a otro, o defendiendo a un político y atacando a otro. Casi de manera predecible, ¿no? O sea, digamos, ahí tiene como todo su contenido es solamente sobre ese tema. Regularmente no aparece una fotografía real, aparece una foto ficticia. En ocasiones agarran el estereotipo de un hombre o una mujer blanco, joven o adulto joven, atractivo en muchas ocasiones. Muchas veces es un nombre ficticio, en ocasiones es incluso no es un nombre de una persona, sino, no sé, se inventan un nombre, ¿no? Hay uno que se me hace ya hasta cae en lo absurdo, pues es un bot, quién sabe quién sea, pero en Twitter hay alguien que se hace llamar Comandante Naranja y se la pasa defendiendo a ultranza a Movimiento Ciudadano. O sea, cualquier cosa que alguien le critique a Movimiento Ciudadano, se la pasa ahí como cuestionando a la persona que lo cuestiona, ¿no? Y la fotografía es como de una especie de soldado, como más bien de un general. Y bueno, ese usuario pues tiene toda la finta de que es alguien pagado por el partido, obviamente para posicionar o para tratar como de calmar las aguas con cosas que se digan en contra del partido político en cuestión. Maestro, pero esos bots deben salir de una computadora. Totalmente. Entonces, ¿cómo se puede hacer el rastreo entonces hasta la computadora que le está saliendo? Puede ser de un particular, si le pagan, lo contratan y usan una computadora personal para hacer ese bot. Se puede hacer, ¿sabe? No sé si han escuchado, pero en estos días hizo famoso que Twitter de pronto iba a ser comprado por Elon Musk, por este sujeto que es de los más ricos actualmente. Y hace poco la noticia que dio fue que estaba dudando en comprar o en concretar la compra porque muchos de los usuarios no eran reales, eran bots. Y entonces, por ahí hay un documental, déjenme la nota por acá para que no se me olvide compartirles. Lo publicó una revista norteamericana. Es un documental breve, como de unos 15 minutos o 10 minutos. La revista Vice, que de pronto hacen periodismo así de temas no tan comunes, como una especie de periodismo alternativo. Y es bien interesante porque es un investigador, un periodista investigador norteamericano que se viene a México antes de las campañas de 2018 y se encuentra con alguien que tiene granjas de bots. Y esta persona no tiene ninguna
ningún problema para platicarle cómo operan, incluso le muestra así como tipo cibercafés y le explica cuánto le paga a los bots y cómo funcionan y cómo ellos, o sea, él está orgulloso incluso de decir, por mí ganan los partidos, o sea, por el efecto que yo tengo en las redes sociales, yo puedo manipular la opinión pública porque, o sea, sé cómo hacer usuarios que parezcan reales y que ayuden a dejar mensajes que empiecen a confundir o que empiecen a poner en duda cosas que a lo mejor no tendrían por qué ponerse en duda, ¿no? Bueno, esto Gracias, maestro. es todo un tema, Fernando. Les comparto este documental de Vice. Bueno, entonces les invito a que consulten estos recursos y déjenme mostrarles unos más, porque no crean, ahí les tengo un repertorio importante. Aparte de eso está este otro enlace que dice 10 expresiones de la generación Z. A lo mejor ustedes han escuchado hablar la palabra millennial y a lo mejor piensan que millennial son los más jóvenes que interactúan en Internet. Pues déjenme decirles que no. Los más jóvenes como generación son los centennial o la generación Z. Y entonces, pues son los que de verdad andan ahorita abajo de los 20 o por ahí, ¿no? Y muchas de las frases que se han hecho famosas en las redes sociales, como las que ya les mostré, pues tienen que ver con esta generación. Por aquí vienen algunas de las más comunes. Se las dejo también a su consideración. Y esta de 20 palabras más usadas por los millennials son otro enlace. Los millennials son como los de mi generación, entonces somos como los treintañeros, ¿no? Y bueno, pues se las dejo también a su consideración para que ustedes lo tengan por ahí presente. Pero ahí no acaba el repertorio que les quiero mostrar. Por último, y aquí va la actividad, que ya se me va a acabar el tiempo, pero bueno, la actividad, déjenme, antes de que se den las 12, voy a tomar captura de pantalla para saber quiénes estuvieron presentes por acá. Luego algunos se tienen que desconectar porque se nos vence el tiempo y así yo me ayudo a tomar lista de una manera ágil. Hay un generador de memes que les quiero invitar que lo utilicen. Ustedes pueden decir, pues yo no tengo interés en crear memes, o sea, ¿qué le pasa al maestro? Ni que no tuviera cosas que hacer. Bueno, lo pongo a su consideración. Quiero demostrarles que es algo relativamente sencillo de hacer y que uno le puede imprimir el sentido que uno quiera. Esta página que les comparto es totalmente segura, es gratuita y no solamente sirve para crear memes, de hecho sirve para editar imágenes en internet de una manera relativamente ágil y sin que uno comprometa el equipo de cómputo porque ¡qué bien! le llegue un virus o algo. Pero el enlace que les estoy poniendo es directamente para memes. Limones. Hago la aclaración. Limones. Déjenme silenciar por acá. Son bonitos, ¿verdad? Al hacerte socio de Expedia, de inmediato Ya nos puedes salió un empezar a anuncio. ahorrar en tus viajes. Déjenme ver dónde nos salió el anuncio. Para He que abierto vayas tantas a ver páginas esos que ya no sé cuál es la encantadores que... limones y limoneros. Que no desmaya aquí. Ahí. Sin preocuparte Bueno. si conseguiste un buen precio. Porque en realidad, Francamente así ya se me será. movió, no sé dónde me salió ese anuncio. Una disculpa. Es lo malo de mostrarles recursos gratuitos, ¿verdad? Bueno, les decía del meme. Para crear un meme, ustedes se meten al enlace y pueden subir una imagen que ustedes tengan en su equipo y elegirla y con eso hacer el meme, o elegir una plantilla que ya aparecen por acá, memes que a lo mejor les ha tocado encontrarse, ¿no? Hay algunos que a lo mejor son ya muy comunes para nosotros, hay otros que tendríamos que tener contexto para saber a qué se refiere. Digamos, aquí aparecen plantillas de los más comunes que se utilizan en redes sociales, ¿no? Entonces, lo dejo a su consideración, no es una actividad obligatoria, por supuesto. Si ustedes, por ejemplo, deciden hacer un meme, digamos, con una plantilla, pueden poner texto. Este meme se utiliza como para poner una disyuntiva entre algo que no me gusta y entre algo que sí me gusta, ¿no? En un mismo tema. Digamos, aprender a usar la internet desde un manual aburrido, acá en la primera imagen, ¿no? O aprender a usar la internet desde mi experiencia de vida. Y aquí podría ser como la frase que ponga yo en esta otra imagen. Por poner un ejemplo muy
muy fácil. Digamos, yo aquí puedo editar el texto. Voy a dejar incompleto porque ya estamos llegando al final de la sesión. Yo este texto le puedo poner el color que quiera. Puedo centrarlo si lo quiero hacer. Lo puedo cargar a un lado. Y ya que lo termino de hacer, le doy crear meme. Y entonces, al crear el meme, la página automático hace su proceso y me dice, descarga tu meme. Y entonces, pues digamos, yo ya tengo la posibilidad de ver la imagen que creé. O la puedo compartir por mis redes sociales, ¿no? Insisto, lo pueden hacer con una fotografía propia o con las plantillas que nos ofrece la herramienta. Les pongo las indicaciones de cómo hacerlo en el chat y quien lo quiera intentar, adelante. La idea es que ustedes sienten que pueden ser usuarios activos, ¿no? O sea, no perdamos de vista eso, que no solamente es consumir lo que me llega, sino que yo puedo generar contenido. Ahora, que lo quiera hacer o no, es una decisión que yo tomo. Pero que sepan que no es algo del otro mundo o que solamente alguien muy experto es quien lo hace. O sea, cualquier persona con ciertas nociones, con ciertas, pues sí, con ciertas nociones de uso, lo puede hacer. Bueno, yo por aquí termino esta sesión. Espero que haya sido de su interés. Creo que hoy vimos un montón de contenido que de pronto puede ser también como mucho. Pero, pues bueno, podemos dejar algunos ejercicios para pasar. No sé si alguien quiere hacer un comentario antes de cerrar la sesión. Maestro, Dale las yo gracias.